doctor Mauricio Miranda Vargas Fano. Él ha formado parte activa de Fuerza Popular, ha sido vocero, ha estado en la Comisión del Congreso de la República de Salud y en políticas públicas varias, incluso también acompañando la campaña del 2016 de Keiko Fujimori. Doctor Miranda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Pues a tu programa, bienvenido, gracias. Y será una oportunidad de poder comentar algo bastante importante sobre la nueva cara y faceta que debe tener este nuevo gobierno en la administración y gestión de salud. Que es lo que nos interesa. Ahora, para darle contexto a la gente que nos está viendo, igual en YouTube, compartir el programa, darle igual todos los... sazonar el programa con los corazoncitos y demás, vamos a hablar con Mauricio Miranda Vargas. Tu acercamiento con Keiko Fujimori data del 2016, data de antes, tú has sido vocero, te he visto hasta en el Congreso de la República. Data del año 2015 en la campaña que se realizó para las elecciones de 2016. Ok. Estuvimos haciendo campañas de prevención y educación en salud con todo el grupo y toda la gente que acompañó en ese entonces, pues, el plan de gobierno de gestión, que era el plan que se mencionó y que el cual generó un antes y un después para poder mejorar las políticas y las perspectivas de salud que hoy en día va a tener que afrontar como gobierno. Y tuve la oportunidad fui candidato al Congreso de la República, luego estuve acompañando a la bancada de Fuerza Popular en el periodo 2016 al 19, en la bancada concerniente a los temas de salud, ciencia, innovación y tecnología, y también fui partícipe de las comisiones de salud y población y también de tecnología e innovación. Tú que has hecho campaña con Keiko, que la has acompañado en el 2016, que has estado ahí en la misma mesa, en los mítines, te he visto ahí en algunas fotos. Ahora, seguramente has escuchado al inicio del programa que nosotros hablábamos de esta Keiko resiliente, de esta Keiko que da este mensaje. A la tercera no fue la vencida, sino a la cuarta, nunca se ven por vencidos y tal. Tú que has estado en esas campañas donde no le fue bien, ¿qué opinas de lo que está pasando en este momento? ¿Qué crees que hay en el chip de Keiko Fujimori? Primero, la política, cuando uno entra en política, uno entra a servir, pero también uno aprende en política, porque somos seres humanos. Okay. Y el aprendizaje se basa básicamente en ese acercamiento, en la respuesta de la comunidad, de la población, en los equipos técnicos, en la gente que a uno le acompaña como cabeza de partido político, en los objetivos y también en las nuevas oportunidades que uno puede tener en el transcurso de la vida misma y también de la coyuntura política nacional. En los últimos años se ha visto de que pues ha habido una mejoría en cuanto al acercamiento del partido hacia la gente, una madurez no solamente política sino también cercana a la parte humana y sobre todo quizás el comprender el tema de cómo podemos llegar a dar solución a los problemas, no solamente ejercer un planteamiento estratégico y que quede en papeles, sino hacerlo realidad. Y esa realidad se hace conociendo bien la realidad de todas las regiones del país, las necesidades de tanto la gente de costa, sierra y selva, y sobre todo en la parte de salud, basados en un estudio estadístico, porque no podemos hablar de salud si no tenemos la estadística actualizada. Con números. Pero antes de ahondar en el tema de salud, ¿qué frase te quedó a ti, por ejemplo, de Keiko Fujimori en medio de las campañas que tú la has acompañado? ¿Algún mensaje en particular que haya tenido Keiko en esos momentos que era como que la que siempre perdía, ¿no? Efectivamente, Keiko es una mujer luchadora resiliente y es una mujer que es perseverante. La perseverancia es lo que a cualquier ciudadano peruano o peruana va a poderles abrir el camino. Siempre en la vida va a haber obstáculos, todos lo tenemos en casa. Sí. Todos tenemos obstáculos en la vida, pero el perseverar, el corregir errores y mirar y enmascarar, digamos, cuando hablo de enmascarar me refiero a la parte de la sutileza del sentimiento humano y dar lo mejor de uno para poder renovar esa forma de pensar. Tú dices en la mente de Keiko, hablando con alguien como tú que has estado al costado de ella, han hecho campañas, estado en el equipo técnico, ¿qué chip estaba en su cabeza? ¿Ser presidente a como dé lugar? No. ¿Hacer algo por el Perú? ¿Saldar una deuda de repente? ¿Limpiar su apellido? ¿Qué crees que había? Creo que el objetivo de cualquier político que compite a un cargo de la más alta magistratura es poder servir a la gente. Ese es el fundamento, al menos que pienso yo. Yo lo tendría de algún día pensar en llegar a tener un papel tan importante. Keiko es una mujer que aprendió desde temprana edad la realidad del país
maduró, obviamente, desde los 19 años hasta los 51 años que tiene el día de hoy, sí, conociendo mucho más las realidades y las deficiencias y también los conflictos internos que tenemos en el país. Entonces es un proceso también de aprendizaje permanente y eso ha ayudado a que también ella module, renueve la gente que la acompaña, los cargos y las posiciones técnicas, no solamente enfrascada en la parte política, sino también en la parte humana. Por eso yo pienso que esta vez la gente que normalmente no tenía afinidad con ella, algunas personas hablan del humorismo o del albertismo, ¿cierto? Ha entendido y ha comprendido de que se le da esta oportunidad porque hay un equipo técnico y profesional y político y humano que la está acompañando y que está dispuesto a trabajar con el objetivo de dar soluciones a los problemas que tenemos. Ok, me ha llamado mucho la atención que tú nos has comentado que tú has estado en el equipo técnico junto a ella en otras oportunidades en el 2016. Correcto. En la campaña del 2016. Año que es obviamente clave porque para mucha gente la vorágine de vicisitudes adversas que sufrió nuestro país arrancan en el 2016 con un congreso abrumadoramente fujimorista justamente, ¿no? Y que ella misma hizo la mea culpa y analizó y obviamente dio cara. Ajá. Y enfrentó también las críticas que son bienvenidas porque una persona que es imagen pública en cualquier aspecto, por ejemplo yo tengo y me he caracterizado de ser imagen pública en la parte médica como experto en salud pública y también como oftalmólogo y obviamente tú no le puedes caer bien a todo el mundo, pero el hecho de poder transmitir ideas y trascender y llegar a un consenso, a llegar a una comprensión es lo más importante. Entonces pienso yo de que ese periodo fue un periodo también de aprendizaje para ella y para los 73 congresistas y también para la gente que estuvo alrededor del partido político, porque el objetivo principal era llevar al Perú a un nivel óptimo. No se lleva un país en 5 años, por lo menos dejar un legado para que los gobiernos que continúen y mejoren las políticas y las estructuras del planteamiento de gobierno. Pero obviamente todo el mundo conoce la realidad, conoció cuál fue ese enfrentamiento que hubo y bueno, sí, ha habido un mea culpa de ella misma y también obviamente esa mea culpa ha sido aceptada y por eso que hoy en día es la presidenta del Perú. No, ahora hay que tener cuidado con eso de decir un país no se gobierna en 5 años, porque la gente va a pensar que... No. ¿Ah? No le dicen que Keiko quiere perpetuarse en el poder. No, yo creo que esos son temas que ya bien todo el mundo conoce, ¿no? Lo malo de nuestra política, si la comparamos con otros países de la región, es que somos a veces muy hepatotóxicos, digamos al hígado, ¿no? Sacamos la bilis. Muy emocionales. Muy emocionales, cuando realmente deberíamos ser mucho más analíticos, comprensivos y prospectivos, porque como te digo, el Perú tiene gobierno de cada 5 años. Es bien cierto que hay otros presidentes y otros gobiernos que hicieron algunas cosas en beneficio de la población y que han sido aceptadas y que repercuten hasta el día de hoy en mejorar la calidad de oportunidad de la población en cualquier nivel de gestión y de trabajo. Entonces, esas políticas deben ser obviamente aceptadas, mejoradas y no truncadas. Correcto. Porque entonces generamos un tema del perro hortelano, ni comemos ni dejamos comer. Exacto. Y nos enfrascamos en un tema que no va de acuerdo a la realidad y sobre todo al beneficio de las grandes mayorías que son la gente que vive en las zonas urbanas marginales, olvidadas del país y que son aquellas que realmente no se consideran ni se sienten acompañados del Estado. Claro, los reales, las personas olvidadas, ciudadanos olvidados lamentablemente entre tanta marea de conflicto político. Quiero consultarte sobre el particular o tu especialidad, que es el tema de salud. ¿Qué avisoras que se puede hacer en los próximos 5 años con un gobierno de la señora Fujimori en el aspecto de salud? Un tema, un tópico tan vapuleado, tan venido a menos en nuestro país donde la salud pública es un desastre. Y gracias por la pregunta, porque es un tema que desde el año 2011, cuando se lanzó la primera candidatura de Keiko, ya se contaba con un equipo técnico, profesional en salud. Hablamos del doctor Pepe Recoba, colega y amigo mío, también con quien hemos formado parte del equipo en el 2016 y seguimos siendo amigos y en conectividad, conversando con otros colegas también que aportan ideas para formar una estrategia y un plan que dé soluciones. Entonces yo pienso que es muy importante porque hoy en día Keiko está llegando con un equipo técnico muy sólido, con un equipo técnico y sobre todo cercano a la población, que conoce la realidad de la población y que conoce mucho el sector salud. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando de una perspectiva y de un tema bastante amplio porque estamos en una crisis, y de verdad es una crisis y hay que declarar el estado de emergencia y de crisis en salud. No es posible
de que el Perú en este siglo aún tenga pacientes que no son atendidos oportunos, gente que no recibe un tratamiento, un diagnóstico acertado, Sí, por gente supuesto. que no cuenta con un recurso humano debido a una infraestructura también ¿Tú crees que se va a logística. declarar en emergencia la salud Yo en el creo Perú? que sí, y eso también lo dijo el doctor Recoba. Y acá es importante considerar lo siguiente, que el nuevo A ver. gobierno debe cerrar brechas de salud, porque existen brechas hoy en día. Esas brechas Sí. vienen de hace más o menos 30 años atrás. La eficacia de un Estado, y lo digo yo en un planteamiento estratégico, no depende de la cantidad de plata o de leyes que uno pueda meter, sino de la calidad de los servicios que llegan realmente a la población, esa cercanía que debe haber. Entonces, tenemos, por ejemplo, una brecha de profesionales, que eso también se ha hablado desde 2011, 2016, 2021 y a la fecha. Okay. Entonces, obviamente hay que enmascarar y tener en cuenta de que hay que contar la estadística real. ¿Cuál es la estadística hoy en día del Perú? Tenemos 16 médicos por cada 10.000 habitantes, lo que realmente, a través de lo que señala la OMS, es al menos 23 para un país como el nuestro, de acuerdo a la densidad demográfica y la relación médico-paciente. Ok, a ver, me quisiera detenerme ahí porque me parece importante. Estas estadísticas, estos números son lo que develan cuál es la situación actual del Perú, cómo estamos parados de cara a la salud. Correcto. Tú tienes los números. Yo tengo los números. ¿Cuántos médicos hay por habitante o debería haber? Debería haber 23 médicos generales por habitante. Contamos con 16 el día de hoy. Son datos que tenemos actualizados. No solamente los médicos, porque tenemos que enfocarnos en que la salud son todos los profesionales de la salud. Todas las aristas o sea, de la salud. Los médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, nutricionistas, psicólogos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en enfermería la brecha aún es mayor. Hay 24 por cada 10.000 habitantes frente a un estándar mínimo que debería ser de 70 enfermeras por 10.000 habitantes. Ajá. Entonces tenemos un verdadero quiebre que ocurre cuando se sale de Lima y de la periferia y de las zonas, digamos, de capitales regionales, donde el promedio nacional divide estos dos países. Tenemos dos países en uno. El país de la zona rural y periférica y el país de la zona central de la capital o capitales de región. ¿Y por qué se da este fenómeno? Y eso se da por un tema de una mala gestión en el recurso de salud. Un recurso tanto humano, un recurso económico, un recurso de infraestructura, un recurso que debe estar enfocado primero en estratificar, conocer y tener, como les digo, el ratio y las tasas de patologías que tienen altas tasas de morbilidad, comorbilidad en cada parte de la región del Perú. Okay. Si tú conoces los problemas de tu región y sabes que en tu región hay falencias de infraestructura, en la atención primaria de salud, en las postas médicas o en los hospitales de nivel 1-2, entonces tú tienes que ser un buen gestor para subsanar esos errores y no depender solamente del Estado y del gobierno y del ente rector que se encuentra en Lima para poder esperar algún tipo de ayuda, porque en este caso, si conoces este tipo de personas que tienen ya una experiencia y conocen las patologías de la región, puedes involucrar a través de un programa que se llama Salud Comunitaria Preventiva, que se va a lanzar y que se va a rescatar de los CLAS que se hicieron en los 90 con Alberto Fujimori, y también optimizando y mejorando la perspectiva del manejo que se tiene a través del sistema integral de salud. Bueno, Keiko ya ha dicho que va a retomar varias de las políticas públicas de su padre, ¿no? Doctor, antes de agradecerle por su presencia y por lo que nos ha comentado, me gustaría como palabra final de esta entrevista, ¿qué espera, más allá del equipo técnico, más allá de Fuerza Popular, qué espera de Keiko Fujimori en estos 5 años con miras a la salud, con miras a un sistema que viene mal, que viene languideciendo y que no se da abasto? Más hospitales, impulsar más profesionales. ¿Qué avisora? A ver, hay aspectos muy importantes. El primero es recortar la brecha de profesionales. Sin profesionales de salud no podemos brindar este tipo de ayuda. Segundo, ¿cómo vamos a descentralizar y llegar a las zonas más alejadas? Hay, por ejemplo, un plan importante que se pueda considerar, que son las zonas francas de salud, que eso se tocará luego en temas que yo he tratado también de explicar en cuanto a la asociación pública-privada. Los buses itinerantes que puedan ser como hospitales itinerantes que puedan llegar a lugares, digamos, de difícil acceso, con asistencia de nutricionista, asistencia médica, asistencia de laboratorio, clínico, que brinde la ayuda básica para que esta gente de poblaciones urbanas marginales tengan al menos un diagnóstico inicial y puedan ser rápidamente dirigidos a hospitales de mayor complejidad en caso que lo requieran. La actividad importante que debe tener siempre es no solamente depender del MINSA, sino también participe la población. Entonces, generar un programa de salud alimentaria donde también se les enseñe o se les ayude facilitando insumos para que los recursos propios que tengan en la alimentación puedan ser dirigidos para disminuir también de manera conjunta el nivel de desnutrición y de anemia que existe en el país. Desde luego, y no solamente
quedarnos en una queja, sino tomar acción para poder reducir esas tasas y que esas tasas sean en beneficio de nosotros y de la propia población. Tenemos casi 43.4% de gente menor de 5 años de edad, de niños que tienen anemia. Tenemos inclusive problemas asociados a un problema de desnutrición crónica que llega hasta un 18% hoy en día en la población económicamente activa. La gente que nació en los años 80, 90 y 2000, que son gente que se encuentra a los 25 y 55 años de edad, tienen procesos de deficiencia cognitiva porque no han tenido una buena nutrición, no han tenido al hierro oportuno. Sí. Y todo eso genera otros temas que se hacen crónicos. Y que quisiéramos ahondar seguramente en alguna segunda oportunidad con usted conversando. Muchísimas gracias al doctor Mauricio Miranda Vargas Fano, que es un gran incentivador de políticas públicas y que ha trabajado con Keiko Fujimori, ha sido parte de la campaña del 2016. La conoce y nos ha comentado que ve en el horizonte que pueda pasar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a estar con nosotros.